Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Licenciado, es interesante que abordemos en este segmento la otra causa de ruptura del contrato de trabajo, el desahucio. El desahucio que esa sí es una comunicación previa al trabajador. Mira, ya vamos a prescindir de tu servicio y tiene tanto de preaviso que o lo puede trabajar o no, si quiere, o no lo trabaja. Bueno, normalmente, y es bueno que usted diga eso, el Sí. desahucio también es otro medio de ruptura contractual. Lo único que el desahucio es una especie ya de decisión que toma, digamos, una de las partes. Sí. El empleador decide poner término, pero sin alegar causa. Ahí no se alega causa. Y lo puede ejercer cualquiera de las dos partes. Sí. ¿Por qué? Porque el empleador puede decir, mira, nosotros vamos a prescindir de tu servicio. Como vamos a prescindir de tu servicio por desahucio, porque queremos disminuir el personal. Reducción Sí. de personal. Sí. Utilizan, nosotros no estamos diciendo que tú no te has comportado de la manera adecuada, no. Es que ya esta empresa no tiene las condiciones suficientes para tener una empleomanía. Y lo seducen y te podemos contratar después. Aquí tenemos 20 empleados en esta empresa y no estamos en condiciones de mantener 10 y tenemos 20. Entonces, estamos en un proceso de reducción de personal y estamos sometiéndonos al desahucio. Tú tienes aquí 5 años trabajando, devengando un salario, digamos, de 25,000 pesos. En base a tu salario, a tu último salario, te vamos entonces a liquidar. Liquidar es pagar las prestaciones laborales y derechos adquiridos. Entonces se le calcula lo atinente a esos 5 años y al salario devengado. Si esa persona tiene entonces el monto, bueno, el empleador tendrá un plazo no más de 10 días para pagar esas prestaciones laborales y derechos adquiridos. Que en el caso de la especie, como el artículo 220 del Código de Trabajo establece, que lo que tiene que ver con la regalía pascual o salario navideño debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre y que lo atinente a la bonificación legal debe entregarse entre 90 y 120 días después del cierre del año fiscal. Sí. En algunas empresas cierran los 31 de diciembre. Sería entonces entre marzo y abril. Para otras empresas sería en marzo que cierra el año fiscal, entonces sería ya entre junio y julio. Todo depende, porque va a ser siempre a partir del año fiscal, del cierre del año fiscal, porque hay que hacer una especie de declaración de esos beneficios netos, de las utilidades netas de la empresa, y hay que declararlo. Entonces, para saber si hubo ganancia, si hubo pérdida, entonces, y luego pagar el 10% que establece la ley como bonificación legal a los trabajadores. Eso puede extenderse. Ahora, hay empresas que dicen, no, págamele todo ahora. Como es una reducción de personal, págale todo, y vamos a que te firme un descargo sobre eso y nos liberamos de eso. Porque resulta que a veces le dicen, véndelo de 10 días y a los 10 días no pagan. Entonces, eso genera, conforme al artículo 86 del Código de Trabajo, un día como sanción, digamos, una especie de sanción de ese día de salario, de un día de salario, que viene siendo figura como una especie como de atrente. Sí. Es una sanción complementaria. Combinatoria, porque si no pagó el desahucio, entonces ese desahucio genera una sanción combinatoria de un día de pago de salario diario, entonces eso va creciendo. Y una demanda que pudo pagarse con 150,000 pesos puede llegar a 1,000,000 de pesos y hasta más. Porque ese artículo 86 es sancionador. Sí. Porque el artículo que regula lo que son el auxilio de cesantía, que dice que si tú tienes de 3 a 6 meses, tú tienes derecho a 6 días de salario diario y a un preaviso de 7 días. Serían 13 en el caso de 3 meses. Después de 6 meses a 9, tú tienes un plazo de 13 días de auxilio de cesantía y 14 si es de preaviso. Y si es de más de un año y menos de 3, pues entonces serían 18 días
y un salario de preaviso de 28, porque el preaviso, el plazo de los 28 días de preaviso después del año es una constante, pero lo atinente al auxilio de cesantía varía, porque si pasa de un año y no tiene 3 años, pues serían 18, pero si pasa de los 3 años, entonces, pues podría entonces subir a unos 23 días, 21, 23 días. Efectivamente. Entonces, se complica. Entonces, pero el problema no está en que sean 18, o que sea 21, o que sea 23. Ahí no es que esté el problema. Es si se ejerce el desahucio y no se paga, es que está el problema. Exactamente. Porque es que tiene que pagarse. Y es preferible de que si usted no se lo paga en los 10 días y desea pagarlo inmediato, lo puede hacer. Porque desde el primer día hasta el día número 10 usted está dentro del plazo. Correcto. Ahora, el preaviso o se da o se paga, nos decían los profesores en la universidad. Pero porque eso, si se ejerce el derecho al desahucio, usted tiene la facultad o de permitir que él trabaje el preaviso. Efectivamente, eso para allá iba. Para que él cobre su trabajo de su preaviso, o usted tiene entonces, si lo quiere desvincularlo de inmediato, pagarle entonces el derecho al preaviso. Exactamente, porque no se trata aquí de una salida forzosa del trabajador, de la empresa, es un acuerdo entre ambos. Mira, ya nosotros hemos decidido ponerle término a tu contrato de trabajo en razón de que estamos reduciendo el personal. Podría ser, es una causa. Entonces, pero tiene tantos días de preaviso que es opcional de que el trabajador lo trabaje o no lo trabaje. Porque todo va a depender de la duración del empleado en el trabajo, en el puesto de trabajo. Si fue solo un año y no 5, pues entonces el preaviso va a ser 28. Sí. Porque eso es una permanente. El preaviso no. Bueno, sí, el preaviso, porque el auxilio de cesantía va a ser entonces 18. Pero si fue 6 meses que trabajó, pues el preaviso van a ser 14 días. 14 días. Y el auxilio de cesantía 13. Sí. Pero es mejor entonces pagar, ponerlo a firmar y se sale de eso, siempre y cuando exista el interés de desvincular a ese trabajador. Ahora, si es que usted quiere desvincularlo y dejarlo trabajando, lo puede hacer. Sí. Lo puede hacer, porque aquí no se alega causa. Puede ser que el trabajador sea bueno y se requiere en su labor, pero entonces, mira, este trabajador tiene 3 años aquí. Vamos a liquidarlo y que siga trabajando como nuevo. Exacto, nuevo contrato. Entonces, se liquida, se le paga todo lo que corresponde, se descarga con relación a ese tiempo y se le comunica al Ministerio de Trabajo y él sigue su labor. Eso también se puede hacer. Sí. Ahora, hay otras cuestiones también, y lo contempla el artículo 71 del Código de Trabajo, que a veces hay terminaciones por mutuo acuerdo. Ya mira, de acuerdo, ambas partes firman, ni tú me demandas, ni yo te demando, págame esto y dejamos eso. Y esa es otra modalidad, fuera de aquellas 3, de ponerle término al contrato. Eso es como trabajo. una renuncia prácticamente. Pero mutuo acuerdo, es un acuerdo. Bueno, diríamos que es un acuerdo, porque es que la renuncia es cuando el trabajador... No te pago todo el dinero. No, el trabajador puede renunciar de la siguiente manera. Decirle al trabajador, mire, y él tiene el derecho, mire, a partir de tal fecha, yo no quiero seguir trabajando aquí. Sí. Yo quiero que usted me liquide. Así dice el trabajador. Yo quiero que usted me liquide. En otras palabras, lo que está solicitando es el desahucio. Eso es todo. Porque si el trabajador solicita que se le liquide, está expuesto entonces a que el preaviso se pierda. Porque no está en la obligación del empleador pagarle el preaviso a un trabajador que está pidiendo que se le liquide. No, pero puede darse el caso que le digan, mira, renuncia porque yo no te estoy despidiendo. No. Si no te estoy despidiendo, entonces... Prepárame una cartita de renuncia, prepárame una cartita de renuncia, que en la realidad ellos no utilizan, ellos utilizan el término renuncia, pero en la carta no dicen que es una renuncia. No. Lo que dicen es que a partir de tal fecha yo quiero que usted entienda que yo no voy a seguir trabajando aquí, por las razones que quiera, pero muchas veces no lo dicen, y que yo quiero que usted me pague mis prestaciones laborales. Entonces, no le pagan el preaviso, le pagan el auxilio de cesantía, y si tiene algún derecho adquirido, pues se lo pagan o se lo dejan para cuando dice la ley. Le dan algo. Y eso es así, porque en realidad el trabajador que renuncia propiamente no tiene derecho. Pierde los derechos. Pero como hay derechos que son irrenunciables, entonces hablar de renuncia, cuando el trabajador tiene derechos irrenunciables, reconocido por ley, entonces, ¿qué es lo que hace el trabajador? Es solicitar que se le liquide. Exacto, eso va y negocia con su empleador, se sienta. Sí, mire, yo no voy a seguir más acá. Usted me va a pagar. A mí me tocan. Yo fui al Ministerio de Trabajo, dice el trabajador, y me dicen que yo soy que le dije allí que yo estaba por renunciar
y ellos me dicen que me tocaba tanto. Entonces, y ahí no le están contando el preaviso, ni le están contando la bonificación tampoco. Porque la bonificación queda sujeta a un tiempo. Exactamente. Que lo pueden hacer porque el plazo para reclamar los derechos adquiridos es mayor, el del último año. Mire, si pasó ese plazo y a usted no se le... bueno, puede reclamar los derechos adquiridos. ¿Usted me entiende? Sí, y no está sujeto al reclamo de las prestaciones laborales, que es un plazo menor de 3 meses, que ya es un poquito más estricto. Usted puede reclamar los derechos adquiridos durante un año. No así las prestaciones laborales, que solamente tienen no más de 3 meses, y así lo establece el artículo 702 y siguiente del Código de Trabajo. La carga de la prueba para el desahucio sigue siendo la misma. No, porque es que el desahucio, por ejemplo, es cuando las partes, una le dice a la otra que ya... Sin conflicto. Sin conflicto alguno, sin alegar causa. Mire, yo quiero que usted me liquide porque... o me voy del país, por ejemplo, y no voy a continuar aquí, y esto y lo otro. Pues espérate a que yo entonces consiga un trabajador de aquí a allá para que te supla a ti, y está bien, te voy a liquidar. Pero si resulta que no, que el empleador no quiere, entonces tendría ese trabajador o que renunciar pura y simple, o chequear si existe algún motivo que le pueda permitir dimitir, ¿verdad? Eso también se puede, pero muchas veces... pero también se puede dar una demanda donde él argumente que no le están pagando sus prestaciones completas. Sí, pero ya ese caso entonces por un completivo. Sería una dimisión. Sí. Tendría que dimitir. Exactamente. Esa es la situación. Bueno, es muy interesante el tema, ¿no? Sí, es que la carga de la prueba en materia de rupturas contractuales es un poco controversial. Sí. Y hay que saber desde el punto de vista que uno se ubica. Porque usted puede tener razón y puede que no. Mucha gente no se asesora, mucha gente no se orienta. El asunto de lo que tiene que ver con los seguros, la seguridad social es importante para demandar una seguridad eficiente, pero hay que ver con quién usted está trabajando, porque hay empresas que sí cumplen con la seguridad y hay otras que no. Así es. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Boreal Televisión presentó